Dios mío, te ruego, Señor, que uses a tu siervo y que tu palabra haya cabida en mi corazón, cause el efecto por el cual tú la envías. En el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor. Bueno, gracias a Dios por los que alcanzaron a llegar al culto y gracias a Dios por los que vienen en camino. Digamos que lo que vamos a hacer aquí esta noche es como una pequeña introducción para que nos ubiquemos, digámoslo así, en el contexto de lo que tiene que ver con la consagración a Dios. La verdad es que es un tema que, digamos que en este tiempo se ha convertido en algo muy álgido, muy complejo. Y usted dirá, ¿por qué álgido? ¿Por qué complejo? Porque desafortunadamente, a causa de esa realidad espiritual que está delante de nosotros, que tiene que ver con la multiplicación de la maldad y del pecado, eso está al coger de mano, pues todo ese ambiente que se vive, de alguna manera, yo digo que no debiera de tener cierta incidencia en el mundo cristiano, porque al fin del día, los que estamos en la iglesia y los que conocemos realmente a Dios, sabemos que existe una línea divisoria entre el mundo y los que estamos en Cristo. ¿O estoy equivocado? Existe una línea divisoria entre los que están en el mundo y los que estamos en Cristo. El que está en el mundo, está en el mundo. Y cuando digo que está en el mundo, hago referencia a que está sujeto a la ley que opera en el mundo, vive bajo la corriente de lo que vive el mundo, y dentro de ese mundo todo es normal. ¿Sí me hago entender? Todo es normal. Yo le decía a alguien en estos días, a una hermana, el hijo es inconverso, y entonces ella me decía, pastor, ayúdeme a orar, porque es que mi hijo toma, es que mi hijo baila, y es que mi hijo, y es que mi hijo, y no era que tu hijo también va a los moteles. Mi hijo, pues ahí tiene una muchacha. Ya, claro, podemos orar por él para que Dios tenga misericordia, le ayude a conocer, le dé la oportunidad de conocer el evangelio. Pero tú no esperes que tu hijo, siendo un inconverso, tenga una vida santa como la que tú tienes. ¿O sí? Tú no puedes esperar eso, porque es que de alguna manera él está en su mundo. Entonces lo que tiene que orar a Dios es para que Dios intervenga en la vida de él y él conozca lo que usted conoce. Y él esté bajo la cobertura de esa cobertura bajo la que usted está. Entonces, les digo que hablar de este tema es muy álgido porque en cierta forma hay una incidencia y hablar de consagración para este tiempo parece ser que es un tema que, de hecho, hay algunos pastores, con vergüenza lo digo, que le hacen el quite hablar de este tipo de cosas. A mí me da hasta pena con ustedes, pero yo no tengo la culpa de que Dios me inste a hablar la verdad. Y a veces no se habla por temor de que si se habla, el que más diezma se le va a ir, o se le va de iglesia, se traslada,
Y a mí a veces me da una profunda tristeza porque hay personas que patrocinan ese tipo de ministerios. O sea, prefieren estar en un lugar donde se les acoliten las cosas que Dios no aprueba, a estar en un lugar donde se les enseñe por la palabra de alguna manera lo que Dios quiere que se enseñe. Y estamos en este tiempo. Ayer pregunté por un hermano de Plutón. Me dijo, me dijeron, no está en la iglesia porque se fue para Marte. Resulta que servía y estaba haciendo, tenía esposa y estaba acostándose con otra muchacha. Y porque lo colocaban en disciplina, dijo, no, yo no me quedo aquí. Entonces se fue a otro lugar donde fue muy bienvenido y hasta le dan la oportunidad de servir. Eso está pasando. Como tiene un muy buen trabajo y tiene unos muy buenos ingresos. Eso es vergonzoso, pero es la verdad. Juan el Bautista tuvo dificultades en su momento, porque Juan el Bautista entendió que su ministerio había sido puesto por Dios no para darle un contentillo al pueblo, sino que él tenía la responsabilidad de volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. Y era tan cruel, tan cruda la realidad de ese contexto, que a Juan un día ya no lo quería ni tratarlos como hijos de Israel, ni hermanos les dijo. Ya no les ni hermanos. Estaba tan crónica la situación que, ¿sabe qué expresión usó Juan? Que yo digo, si hubiera estado para este tiempo, no solo le mochan la cabeza, lo pican. Juan dijo generación. Y hoy dice uno cositas con cariño y qué problema. Es verdad. Juan dijo generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen decir en vuestros corazones, son hijos de Abraham, porque les digo una cosa, de esas piedras que ustedes ven ahí, Dios puede levantar hijos. Y Juan fue el último de los profetas. Pero bonito Juan, porque Juan no negoció el mensaje ni negoció los principios. Juan entendió que Dios lo había llamado con un propósito y que él tenía que cumplirle a Dios por encima de lo que fuera. Él entendió lo que Pablo dijo, juzgad si es justo, Juan y Pedro, juzguen si es justo ustedes obedecer a los hombres antes que a Dios. Y él prefirió más bien hacerle el quite a los hombres, pero obedecer a Dios. ¿Sí me hago entender? Y realmente eso es lo que necesitamos en este tiempo, hermanos. Porque la gente que se presta para promover lo que desagrada a Dios, lo que está haciendo es contribuyendo a tu propia perdición y a la mía. Porque es que no solo se va a perder él por hacer lo que está haciendo, se va a perder él y todos los que van en esa ruta. ¿Sí me hago entender? Yo preferiría, vamos a suponer que no soy el pastor, yo soy el creyente, pero yo prefiero un pastor que me enseñe y me diga, eso está mal hecho, y no alguien que me aplauda. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, entonces, por eso creo que hablar de la consagración hoy tiene su complejidad. Sin embargo, yo soy de los que sigo creyendo que en todos los tiempos independientes que hayan habido, porque las crisis siempre han existido. Y por ejemplo, cuando usted ve el panorama de los hijos de Israel,
siempre han habido crisis, siempre ha habido gente que se ha ido en pos de cosas que no deben de irse. Pero siempre ha habido un remanente que ha dicho, no, espere un momentico, esa no es la ruta. Eso no es lo que Dios nos enseñó. Yo no le camino a eso. Para el tiempo de Israel, ustedes saben, la historia dice que salieron con gran riqueza, porque Dios en su justicia movió el corazón de los egipcios para que sacaran oro y se lo ofrendaran a los hijos de Israel. O sea que nadie salió con las manos vacías, todos tenían oro. Pero cuando llegan aquí y acampan en el monte Sinaí, hubo un pronunciamiento, porque siempre, hermano, siempre habrá alguien que lidere la rebeldía, la insurrección. Siempre habrá alguien que promueva ese tipo de conductas, siempre. Y eso está direccionado por un espíritu del mal. Y para los días en que Israel acampó en el desierto, surgieron unos que se levantaron para decir, ¿por qué no hacemos algo? Moisés subió por allá, pero es como que ya no viene más. Hagámonos dioses entre nosotros y recojamos entre todos, fundimos una imagen en oro y que ese sea nuestro Dios. Y en esa comitiva estuvo Aarón y Abiú. Estuvieron metidos en eso. Y usted vio que en medio de toda esa promoción que había en pro de levantar el ídolo, hubieron dos hombres. Porque entre otras cosas, esto de la consagración no se da por imposición, sino que es una decisión. Me retiro un poquitico de esto. Esto del respeto hacia la esposa no se tiene que dar por imposición, o de la esposa al esposo. Esto de respetar el pacto, porque cuando usted respeta el pacto, se está consagrando a su esposa y ella se consagra a su esposo. ¿Sí me hago entender? Pero el matrimonio es un pacto entre dos y Dios. Pero eso es una decisión. La tentación puede llegar, puede estar ahí. Puede llegarle la modelo más con todas las medidas. O usted también le puede llegar con el chocolate derretido. Pero eso es una decisión. Usted decide si respeta el pacto o irrespeta ese pacto que tiene delante de Dios con esa esposa, o sea, viceversa con la mujer. Entonces la consagración nunca se va a dar por imposición, nunca. Esto es una decisión propia. Yo no estoy de acuerdo, y por ahí me di cuenta de un compañero que casi que les impone a los hermanos a que tienen que ayunar y a que tienen. No, ¿cómo así? ¿Que tienen qué? Aquí nadie tiene que hacer nada. Perdónenme, pues la verdad. Aquí nada funciona por imposición. Aquí todo tiene que darse por amor, porque amamos a Dios. Por eso venimos al culto, le hacemos culto, le cantamos, lo adoramos. Por eso hacemos todo lo que hacemos. Yo creería que es por amor. Amén. Entonces Josué y Caleb, ellos decidieron, mientras unos se consagraron al becerro, ellos decidieron consagrarse a la roca que estaba ahí arriba en la montaña. Decidieron apartarse. Porque esa palabra consagración significa eso, significa apartarse. Ellos dos se apartaron y prefirieron
renunciar a todo lo que el pueblo decidió hacer. Para ellos seguramente habría una razón para ser censurados, cuestionados, porque a veces cuando usted no participa de ciertas cosas, es objeto para que cualquiera lo censure, lo señale, lo critique. Ay, tan fanática, tan bobo, ¿o no? Tan religioso. Eso da pie a todo eso. Y me parece oír a Josué y a Caleb decir, digan lo que quieran, piensen lo que quieran, pero nosotros dos la tenemos clara. Hemos decidido apartarnos para Dios. Y mire que cuando Moisés no ha entrado todavía, estoy haciendo un pequeño abreboca. Cuando Moisés descendió del monte, ¿no notan ustedes que lo primero que él hizo cuando vio al pueblo que estaba volcado a esa conducta, a ese desorden? Porque es que no era simplemente danzar alrededor del becerro, eso había de todo. Eso había ahí de todo, hombres con hombres, mujeres con de todo. Eso había de todo. Eso había degradación moral, todo. Porque en ese tipo de rituales hay influencias demoníacas. Y cuando Moisés se paró delante del pueblo porque Dios le ordenó, Moisés dijo, los que estén de parte de Jehová. Y se paró. Creo que eso se da más que todo en la rebelión de Coré, ¿no? Pero mire que Dios hizo una separación allí. Y vieron unos que dijeron, no, nos apartamos de allá. Y se vinieron. Entonces, la palabra consagración es eso, es separación. Se dice que viene del latín consecrare, que quiere decir consagrado o apartarse o está dedicado. Es algo que está reservado para un propósito. Para un propósito. Así como cuando usted dice, por ejemplo, se hace el almuerzo, ¿no? Y se separa una presa bien cañañuda. Y la esposa le dice a los hijos, no me van a tocar esa presa. Y esa presa es musculosa. Amá, pero esa presa es la de su papá. O sea, está separada. Está consagrada para el negro. Amén. La palabra consagración también significa dedicarse a una persona o a una deidad. Por eso les mencionaba el tema del respeto del esposo hacia la esposa. El respeto hacia ese pacto que se hace, que está delante de Dios. Entonces, cuando yo me consagro a mi esposa, me dedico a ella. Le respeto. Le doy su lugar. Le doy tiempo. Eso es dedicar. A Israel se le dijo en Jeremías 31:33, me van a ayudar ahí los hermanos. A Israel se le dijo, voy a recordar algo que se le dijo a Israel. Jeremías 31:33, perdón. 31:33. Aquí Jeremías lo que está haciendo es como recordarle lo que se le dijo a ellos allá en el Éxodo. Pero este es el pacto que haré con toda la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré donde. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
Lo que Jeremías está recordando es Éxodo capítulo 19. Aquí a Israel, lo primero que hace Dios es recordarle lo que Él hizo por ellos. ¿Cómo lo hizo? ¿De qué manera lo hizo? Como recordarle la condición en la que se encontraban antes de que Él interviniese. Pero también les habla del propósito que tiene con ellos. Y les dice, ahora pues, diréis a oído mi voz y guardaréis mi pacto. Vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente. ¿Y gente qué? Santa. Y la palabra santo significa puro. Puro. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. O sea, como quien dice, le está diciendo, de entre todos los pueblos que hay en la tierra, yo los llamé a ustedes, pero los llamé con un propósito. No para que ustedes vivan en igual de condición como viven los demás pueblos, ni para que ustedes abracen sus costumbres, ni su idiosincrasia, ni su cultura, nada de eso. O sea, ustedes tienen que ser un pueblo diferente a todos los demás pueblos. ¿Por qué? Porque es que para mí, está diciendo Dios a Israel, ustedes representan mi especial tesoro. O sea, no son un pueblo cualquiera. Son un pueblo diferente. Y si hay algo que tiene que prevalecer en ustedes, lo que le está diciendo ahí es, ustedes deben de tener una moral limpia. Dice, y serán para mí gente santa. Y les recuerda por qué les exige eso. Porque es que no van a honrar a un Dios cualquiera. Les está diciendo, mía es la tierra y todo lo que en ello hay. Como quien dicen, tengan claro quién es el que les está llamando, la oportunidad que se les está concediendo, pero también lo que les estoy exigiendo como Dios. Quiero que ustedes sean gente consagrada, separada para mí. No los quiero compartir con nadie. No quiero que nadie los manosee. No quiero que nadie los toque. Que nadie se asíe de ustedes. No quiero eso. Los quiero solo para mí. Y por eso se le recomendó a Moisés que dijera esto, voz en cuello, al pueblo. Para que el pueblo tuviera presente los mandamientos. Porque los mandamientos sencillamente estaban representando, digámoslo así, ese manual de vida para todos ellos. A fin de que si ellos se sujetaban a ese manual, iban a poder lograr ser lo que Dios quería que fuese para él. Pero cuando usted ve el comportamiento y el actuar de los hijos de Israel, uno dice, yo me pregunto, digo, ¿qué partecita será que no entendieron? Porque si hay algo que caracteriza a Dios, es que Dios habla claro y Dios se hace entender de muchas maneras.
se hace entender de diferentes maneras. O sea, el lenguaje de Dios es universal y la pedagogía de Dios es admirable. De una manera u otra, Dios se hace entender siempre. Y mire usted que cuando Pablo le escribe su carta a los hermanos en Corinto, en el capítulo 10, él trae como a colación, o sea, hace uso de ese comportamiento inmoral en que cayó Israel, pese a todo lo que ellos vivieron. Y Pablo dice, o nos recomienda a nosotros, estamos hablando de consagración, que no cojamos el bus que ellos cogieron. Porque ese bus no lo llevó a ningún lado bueno. No lo llevó a nada bueno. Y perdóneme, pero tiene que ir uno, bueno, voy a usar una expresión, pero me la perdonan, ¿sí? Tiene que ir uno muy testarudo, muy terco, para uno ver que uno viene caminando y alguien se tropieza con 2 ladrillos y usted hacer la fila para tropezar con los mismos 2 ladrillos. Ay, hombre, pues yo veo que cayó y se golpeó y se peló. Yo cruzo, ¿o no? Pero hay gente que en su necedad tropiezan ahí, donde el que va adelante tropezó. Y no debiera ser así. Entonces, mire, Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Primera de Corintios 10. Que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y dice, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía y la roca era Cristo. Pero luego el 5 dice, pero de los demás de ellos, ojo, no se agradó Dios. Hagamos un alto aquí. ¿Qué interpretamos por esa palabra agradar? ¿Ah? No quedó contento. O sea, Dios quedó insatisfecho con ellos. Quedó, ¿cómo se dice cuando alguien decepcionado? No quedó a gusto. Yo creo que hasta se dolió. Porque dice la Biblia que de los demás no se agradó Dios. Y cuando Dios no se agrada de algo, ojo, tenga cuidado. Tengamos cuidado. Porque hay gente que cree, perdónenme que yo hable así, hay gente que cree que el Dios que oramos aquí es el Dios de la misa aquí de Ciudad 2000. No, 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 no. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. A Él hay que temerle y honrarlo y respetarlo. Y dice ahí que por cuanto no se agradó de ellos, consecuencia de esa decepción que le generaron. Pero pregunte, ¿cómo hicieron para decepcionarlo? Se alejaron de la consagración, no se dedicaron, no se apartaron para Él. Con todo y el bien que les hizo, no le dieron gracias. Porque, hombre, hasta por gratitud, uno tiene que esmerarse por agradar a Dios, hombre. Sea por gratitud. Pero ellos no lo hicieron. Sino que la Biblia dice que fueron rebeldes. Que de eso hoy sí hay, al coger de mano. Fueron rebeldes, fueron contumaces. Y esos fueron los que tristemente el diablo les pasó factura y les cobró la vida a todos. Y que sus cuerpos quedaron, ahí dice, postrados en el desierto. Pero luego el 6, ¿qué le dice el 6? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros,
para que no codiciemos cosas buenas como ellos, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ociosos. Ni forniquemos como alguno de ellos. Mire ahí, vea. Fornicaron y cayeron en un día 23,000. El verso 9 dice: ni tentemos al Señor como alguno de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Es una cadena de experiencias tristes que ellos vivieron como consecuencia de la no consagración. No se dedicaron, no le dieron tiempo, no se apartaron. Por aquí les entró, por acá les salió, no entendieron el mensaje que les dijo Moisés. Porque al fin del día Moisés simplemente fue un razonero, como es el pastor. Razonero. Vaya y dígale a esa gente que ellos son mi especial tesoro. Vaya y dígale a ellos que no son cualquier pueblo. Dígales que para mí ellos son gente santa. Y Moisés viene y le suelta todo eso. Ya no era responsabilidad de él. Él no iba a ser vigilante de nadie. Él simplemente estaba comisionado por Dios, no más. Pero ¿cómo se dice? El receptor. El receptor tenía la responsabilidad de recibir el mensaje, llevarlo al corazón y tomar la decisión. Porque es una decisión. Por eso nos creó con libre albedrío, capacidad de decidir. No funciona sobre imposición. Jamás ha sucedido ni va a suceder. De hecho, por eso dice: les pongo delante de ustedes la vida y la muerte, pero ustedes escogen. Ustedes deciden. Ya que entren al supermercado y escojan lo que ustedes vean que les conviene. Hay cosas buenas, pero no tan buenas. Pero al fin del día, allá está la registradora. Me pagan. Y así funciona con Dios. Tenemos la libertad de decidir si nos consagramos o no, si nos dedicamos o no, si hacemos las cosas como Dios quiere que se haga o no. El pastor no tiene que ser vigilante de nadie. No. Si es que él lo ve todo. Yo le puedo decir una cosa a usted, usted me puede decir otra cosa a mí, pero al fin del día Dios el que sabe si eso que usted está haciendo está bien o está mal. Usted no tiene por qué honrarme a mí, honrelo a él. El respeto o el temor reverente es hacia Dios, no hacia el pastor. El pastor se le reconoce como autoridad y debe de haber un respeto. Pero el temor reverente es hacia Dios. Amén. La consagración es una respuesta mediante la cual reconozco mi antes y mi después. Por eso les dijo: ustedes estaban cautivos. Yo los saqué con mano poderosa, fuerte y extendida. O sea, ustedes no eran nada. Yo fui el que los liberé. Entonces, como acción o respuesta en gratitud a Dios, Él esperaba que ellos se dedicaran. ¿Me dan tiempito? Sí, regálenme tiempito. Cuando fui pastor carcelario vi unos casos que me marcaron. Yo conocí muchachas que iban a visitar pelados allá a la cárcel. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha entrado a una cárcel. Pero vea, esas filas de aquí de Villahermosa son filas sin exagerarle. De aquí de esta puerta
algunas veces drogas la rebaja y probablemente hasta daba la vuelta. Estamos hablando de 4 o 5 horas a veces la gente para entrar. Y en ocasiones llegaba el sol, o a veces cuando no había ese túnel que hay ahora ahí, que le han colocado un techo, era así, al aire libre en los cristales, unos tremendos aguaceros. Y esas pobres mujeres que madrugaban 1, 2 y 3 de la mañana, ya había gente que iba a dormir allí. Que iba a dormir para ir a visitar a un personaje allá. Y el personaje muchas veces cuando estaba allá ofrecía el cielo y la tierra. Llegó la reina. Y muchos cuando salían de allá a la reina se les acababa el reinado. Y a veces yo llegué a ver mujeres que decía, uy, pero ¿por qué me pagó así? Yo se lo di todo, no valoró las noches, el agua, el sol, a veces no tenía comida y yo me rebuscaba para llevarle y salir de allá y pagarme así. Yo vi muchos casos. Escuché mujeres que llorando me decían, pastor, yo no esperaba eso de él. Uy, me mató. Ellas esperaban algo diferente. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, que por lo menos en gratitud respondiera o se condujese diferente. Pero también conocí un tipo que salió y me lo encontré en el tiempo. Hoy es un señor platudo. Y me lo encontré precisamente una vez en Pereira y me dijo, me vio y me saludó. Hola, Pastor Jimmy, ¿cómo estás? Andaba en lo último en Audi. Lo último. Una cosa carísima. Ese señor, y no era prestado porque lo estaban cuidando. Y cuando me dijo, vení, te presento a mi esposa, me la presentó y me dijo, mira, mi compañerita de toda la vida, la que me acompañó todos esos años, la tengo como una reina. Me dijo, y así lo dijo, está en la vida mía esa mujer. Esa se lo ganó todo, porque en el peor momento de mi vida nunca me dejó solo, siempre estuvo conmigo ahí. Se llama gratitud. Gratitud. Dios esperaba que Israel fuera agradecido con él. Por lo menos por eso es que no estaban bien allá. Gemían a causa del cautiverio. Y con todo y eso le pagaron mal. Entonces la consagración es una respa. Hombre, ¿cómo no consagrarnos a Dios y darle gracias? Si es que nosotros aquí no estamos por ser buenos. Perdóneme, aquí no estamos por ser buenos. Usted ahora que ve que puro cuento. Si Dios no mete su mano, lo que somos lo somos es por la mera gracia y el favor y la misericordia del Señor. Por nada más. De verdad, lo debemos todo a Él. Todo en absoluto. Hombre, por gratitud a Dios, ¿cómo no dedicarnos? ¿Cómo no servirlo? ¿Cómo no honrarlo? ¿Cómo no hacer las cosas para que Él se vea agradado? ¿Cómo no ser detallista con Él? Si lo hace gente que ni lo conoce. La mujer del perfume no lo conocía, simplemente había oído de él. Yo no, yo saco el perfume y voy donde él y se lo ofrezco. Y no era cualquier perfume. Era costosísimo, se cree que para este tiempo probablemente unos 12 millones de pesos. Pero es que el que estaba ahí no era un cualquiera. Y se lo ofreció. Hay gente que no lo conoce y es detallista con él. ¿Cuánto y más nosotros, hombres que hemos recibido favores, bienes, misericordias? Amén. Es una respuesta. Pero también la consagración demarca un estado. Porque, perdóneme, yo a mí no me pasa por la mente que
que esto que llamamos altar sea una fuente de inspiración, de consagración a Dios. Perdóname, yo no puedo ser aquí el superpastor y bajar acá y ser en mi casa lo peor. Yo no puedo ver aquí el super cantante y en la calle ser un impío. ¿Ah? O ser creyente en la iglesia y en la calle remangame la mano y a ver, yo vi un hermano así. Póngala pues, papito, a ver cómo es que es. Por favor. Entonces la consagración es un estado, es una condición, no es religiosidad, perdón. Te explico, no es religiosidad, no es fanatismo. Eso es otro tema. La religiosidad es una cosa y el fanatismo es otra cosa. Pero la consagración a Dios, el que yo quiera agradar a Dios, es un estado, es una condición. Nadie tiene que incidir sobre eso. Es mi decisión. Daniel estaba en Babilonia, no era Judá, no era Jerusalén, estaba en Babilonia. Y su vida no era una vida cualquiera, rodeada del paganismo cual nunca antes jamás. Era la cuna del paganismo. Pero aunque estaba rodeado del paganismo, todo el que usted quiera, ¿sabe qué hacía Daniel? Nadie le decía ore. Nadie le decía, mi hijo ya oró, vaya a la vigilia, al ayuno, sí, no. Nadie. Él solito, aunque estaba lejos de su tierra y del templo, la Biblia dice que oraba ¿cuántas veces? Entre que no ora ni medio minuto. 3 veces al día, y lo hacía en dirección a Jerusalén. En dirección a Jerusalén. Y vivía una vida de consagración tan tesa en Dios, tan tesa en Dios, que su oración no quedaba aquí en el cielo raso. Ni impactaba con su oración a los que, es más, lo hacía más hasta en secreto. Pero cuando el ángel preguntó por él, ¿quién es Daniel? Uy, Dios, me imagino a Dios diciéndole allá, mi hijo, es mi consentido. Es el niño de papá, Arrurru. Y porque Dios lo amó tanto que el ángel le dijo, Daniel, muy amado. No le dijo amado, muy amado. Una cosa es que Dios ama y otra cosa es el muy. Sí, métemele el muy, muy amado. O sea, usted tiene un peso allá arriba. Usted está muy bien parado con el jefe. Eso significa que Daniel acá abajo no era un cristiano a medias tintas. No. ¿Sabes cuál es el cristiano a medias tintas? Hoy sí. Como la marea, a veces sube, a veces baja. O como el camaleón. ¿Es el que cambia de colores? No, Daniel estaba muy teso en Dios. Tan teso estaba en Dios que hasta su lenguaje declaraba lo tanto que amaba a Dios. Cuando le dijeron póstrese ante la imagen, dijo, ¿cómo? No es mi Dios. Trátenme serio. Yo no me voy a inclinar ante eso. ¿Qué le vamos a decir al rey? Vaya, dígale. Chismosos. Porque siempre hay gente que comunica. Y bueno, hay unos hebreos que no se inclinan ante su imagen. Y usted firmó el edicto y su edicto tiene que cumplirse, rey. Sí, pero ¿y qué? Prefirió morirse. Prefirió que lo metieran al foso de los leones. Pero no estaba dispuesto a renunciar a su vida de consagración para Dios. Y efecto de esa consagración que tenía en Dios, lo llevó a vivir experiencias sobrenaturales. No.
Hace días vi un video de un señor que por accidente un león, creo que fue en Estados Unidos, como que se medio sacó por ahí, ¿no? Y le inventó un guascazo y lo mandó de clínica. Pero este que estoy hablando, foso de leones, y esos leones venían de un ayuno de más de 15, 20 días. ¿Usted sabe qué pasa después de un ayuno de más de 20 días? Si hace medio yo he visto que los hermanos van corriendo para la panadería. Ahora manejo leones. El hambre era tesa. Ya como vieron a Daniela dijeron, uy, salchipapa. Pero Dios dijo a esos leoncitos, mío. Los dientes crujían allá. Y estómago, ojos de los animales, yo creo que pero no pudieron hacer nada. Tapó la boca. Cuando hay Dios se compromete con aquel que se dedica y se aparta para él. Sale en su defensa. Si tiene que meterse al horno, se mete y lo blinda del fuego. Pero eso es efecto de la vida de consagración. ¿Sí me hago entender? No era un cualquiera Daniel, era un hombre que vivía en armonía con el propósito de Dios. La consagración enmarca y declara, escuche esto, los principios morales que rigen mi vida. La consagración. Una persona que es consagrada a Dios, óigalo hablar. Una persona que ama a Dios no necesita decir que ama a Dios. Una persona que realmente vive la consagración para Dios, vea, jamás desplaza a Dios de su lugar. Dios es el primero en todo y por todo. Y lo de Dios no lo tiene en segundo plano. Ojo, ojo con esto. Ojo con esto. No se deje engañar del enemigo, porque a veces el diablo es padre de mentira y le hace creer a usted que hay cosas que son secundarias y usted las pone de primera. Dios lo deja que lo haga, pero en el tiempo te aseguro que eso te va a traer dificultades. Hubo un hombre, el amigo de Dios. Escuche esta expresión, que no le estoy hablando por hablar. Yo sé por qué le estoy hablando esto y de dónde le traigo esto. El amigo de Dios, a Dios no lo impresionó tanto la decisión que él tomó, sino la actitud del corazón de Abraham. Porque cuando Abraham, Dios le pidió a Isaac, él hubiera podido responderle a Dios y decirle, no, Señor, espere, es que es mi muchacho, solo tengo un hijo, no tengo más de qué echar mano. No, Abraham dijo, no, se trata de mi Dios. Y el primer lugar es de mi Dios. Me lo está pidiendo en mi Dios. Y cuando Abraham, usted conoce la historia, mire lo que Dios le dice, cuando ya lo va a bendecir, él no le dijo a Abraham, te voy a bendecir porque no le contaste a Sara. No, lo que le está diciendo es, te voy a bendecir porque me honraste a mí primero. ¿Aló? Me honraste a mí primero. Me diste el primer lugar. Y por eso te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Cuando el profeta que representa la autoridad de Dios fue a la casa de la viuda, no le dijo, coja usted y haga para usted y luego mire a ver si le queda alguito. No, señor. El hombre de Dios le dijo, deme a mí primero. ¿Sabe qué le está diciendo Dios? Deme a mí el primer lugar. Y después de que lo honró, ahora sí, cójase duro. Se desencadenó una tremenda bendición y hasta se pagó todas las deudas que tenía. Cuidado. Hay gente que desplaza lo de Dios por cosas secundarias.
Y eso es decirle a Dios, usted no es primero, primero es esto o aquello. Bueno, ahí le dejo la inquietud. Pero la consagración demarca los principios que rigen mi vida y también demarca esa posición que tiene Dios en mi corazón. Cuando Dios es el primero, no hay que luchar con eso. También dice que la consagración declara que la voluntad de Dios está por encima de mi voluntad. ¿Aló? Uy, aquí sentí un silencio profundo. Me preocupó. Todo lo que soy, Señor. Ahí sí no cantan, ¿verdad? Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar. Eso significa te entrego mi voluntad. Tu voluntad está por encima de la mía. Pero a veces ponemos por encima de la voluntad de Dios nuestra propia voluntad. No, el hombre consagrado descansa en él y lo que Dios diga, eso se hace. Por muy enamorado que estés, puede estar la baba chorreándote. Pero si el hombre es de Dios y es consagrado y Dios le dice que no, así se quede sin saliva. Pero él dice amén, Dios dijo que no y eso es. Eso va, no discute con Dios. Amén. Entonces, la consagración también, estamos en la introducción, ya va a terminar. La consagración también dice que tanto lo amamos. Declaramos nuestro amor hacia Él. Simón, ¿me amas? Sí, Señor. Simón, ¿tú me amas? Sí, Señor. Simón, ¿tú me amas? Usted lo sabe todo. Apacienta mis ovejas. Entonces, cuando alguien se consagra al Señor y se dedica para Él, le está diciendo, te amo más que a mi vida. Porque es que cantarlo es muy lindo, pero hay que vivirlo. La consagración nos mueve a creerle, nos mueve a obedecerle, pero también nos mueve a buscarle sin que nadie nos lo imponga. La consagración nos motiva a renunciar a cosas que Dios aborrece. Aborrecer lo malo. El hombre consagrado a lo malo le llama malo y a lo bueno le llama bueno. No negocia sus principios. Amén. Le da a Dios su primer lugar, ya lo dije. No mezcla lo santo con lo profano. Hace la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Aló? Que Dios nos ayude. Porque hermano, vea, estamos viviendo un tiempo donde esto es un cáncer. Hay gente mezclando lo santo con lo profano. De verdad. Y haciendo unos rituales que parecen cultos, pero más rituales que cultos. ¿Aló? El hombre consagrado no es amigo del mundo. Ay, pastor, tocaste un nervio. Porque el hombre consagrado sabe que la amistad con el mundo, ¿qué es? Lo digo yo, lo dice la palabra. Sabe que si se hace amigo del mundo se convierte en un adúltero. Su alma adultera. Entonces usted no puede ser cristiano hoy y mañana irse a la discoteca. No, eso no pasa en Plutón. Eso ha pasado. Y hasta pasa. Mire, hasta los pastores, por ahí uno que fue destituido porque el domingo dominical y los viernes de Baracoa. ¿Cómo? ¿Verdad? Pasó. Y como aquí en la iglesia ese tipo de conductas no se aprueban, el hombre fue destituido. Claro, tú no puedes ser pastor el domingo y el viernes un bailarín de discoteca. ¿Cómo así?
Y pasó y lo destituyeron. Entonces, el hombre consagrado no practica el pecado porque posee la simiente santa en él. Eso dice la Biblia. Amén. El hombre que se consagra a Dios, Dios lo hace partícipe de su naturaleza. Uy, qué privilegio, ¿cierto? Y por último, el hombre consagrado a Dios es prudente en sus palabras. No se compromete para quedarle mal a Dios, porque sabe lo que la Biblia dice: cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplírsela, porque Dios no se complace de los insensatos. Pues mejor es que, y no que abras tu boca y le quedes mal al Señor. Señor, yo voy, dijo uno y no fue. Mientras que hubo uno que no dijo nada y allá llegó. Todo lo que se desprende de la consagración. Y esto es simplemente la introducción. Nos vemos el próximo jueves para que sigamos hablando con la ayuda del Señor. Levántese y dele gracias a Dios y espero que duerma tranquilo. Y que esto que escuchó, por favor, no se le convierta en un tormento ni en una pesadilla para no dormir. Tenga paz, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Un aplauso grande en esta noche para Él y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que nos ha regalado el Señor. Señor, te damos gracias por esta bendición de tener con nosotros tu palabra que nos edifica, nos instruye.